En este vídeo vamos a hablar sobre parábolas de directriz oblicua y en particular vamos a hacer un ejercicio de práctica que es el siguiente. Dada la parábola de foco f4 menos 3 y de directriz d x más y igual a 0, como veis no es ni x igual a un número ni y igual a un número, tiene una ecuación general en la cual pues vemos que es una recta oblicua, que no es ni horizontal ni vertical. Nos pide que calculemos la ecuación general, la ecuación de su eje, las coordenadas de su vértice y el valor de la constante p. Bien, pues vamos a comenzar. En primer lugar vamos a calcular la ecuación general. Apartado A, pues sea p, x, y un punto de la parábola. Entonces, pues lo que sabemos es que la distancia del punto P al foco tiene que ser lo mismo que la distancia del punto P a la recta directriz D que tenemos ahí. La distancia desde el punto P hasta el foco pues será la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Recordemos que será x menos 4 al cuadrado y luego y menos 3, es decir, y más 3 al cuadrado. Y por otro lado, la distancia del punto P a la directriz, pues sabemos que es sustituir en la ecuación general, entonces sería x más y debajo pues tenemos el módulo del vector normal, que en este caso pues es raíz de 2. Juntando todo esto, pues lo que tenemos, subo para arriba, es que la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado tiene que ser igual a valor absoluto de x más y partido por la raíz de 2. Y ahora, si elevamos al cuadrado en los dos miembros para quitar la raíz, pues lo que obtenemos es, por un lado, x menos 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual x más y al cuadrado. Recordemos que al elevar al cuadrado el valor absoluto desaparece, partido por 2. Y de aquí, desarrollando las identidades notables, tenemos que x al cuadrado más 16 menos 8x de la primera de ellas, más y cuadrado más 9 más 6y de la segunda, es igual a, desarrollamos, será x al cuadrado más y al cuadrado más 2 por x y por y. Y todo esto partido por 2. Ahora, para quitar este denominador que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por 2. Y entonces lo que obtenemos es que 2x al cuadrado más 32 menos 16x más 2y cuadrado más 18 más 12y. Y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de poner aquello al otro lado del igual, nos lo traemos restando. Menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, menos 2xy, y ahora igual a 0 porque no queda nada allí. Juntamos y tenemos que 2x cuadrado menos x cuadrado, pues x al cuadrado. 2y cuadrado menos y cuadrado, pues otra vez y cuadrado. El 2xy solamente hay s. Las x solas tenemos el 16, menos 16x. Con las y pasa lo mismo. Y ahora los términos independientes, pues tenemos 32 más 18, que son 50. Igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación general de la parábola. Vamos ahora al apartado B, que es construir la ecuación de su eje. Apartado B. La directriz es esta, x más y igual a 0. Y su vector normal es el 1, 1. Sabemos que el eje es perpendicular a la recta directriz, por tanto, vamos a tomar como vector normal, lo voy a llamar n2, para la recta que define el eje, pues un perpendicular a este, pues menos 1, 1, que será director de esta recta a su vez. Entonces, la recta es perpendicular y tendrá por ecuación el eje tiene por ecuación pues menos x más y más una cierta constante d igual a 0. Y ahora, como el foco pertenece, pues usando el foco que tiene coordenadas 4 menos 3, pues lo que tenemos es que menos 4 menos 3 más d es igual a 0. Y de aquí la d nos sale 7. Por tanto,
el eje es menos x más y más 7 igual a 0. Vamos a calcular también ahora el punto donde se cortan el eje y la directriz. Entonces resolvemos el sistema x más y igual a 0 con menos x más y igual a menos 7, pasando al otro lado, y como veis por reducción se va la x, y lo que nos queda es que 2y es igual a menos 7, de aquí la y es menos 7 partido por 2, y como de aquí tenemos que la x es igual a menos y, pues obtenemos que x es igual a 7 partido por 2. Por tanto, las rectas directriz y el eje se cortan en el punto P 7 medios menos 7 medios. Y diréis, ¿para qué hemos calculado este punto P? Pues muy sencillo. Imaginaos la directriz, la parábola, el eje. Entonces, la directriz y el eje se cortan aquí. El foco está aquí. El vértice es justamente el punto medio entre estos dos puntos. Haciendo esto, simplemente tengo que hacer el punto medio entre P y F y obtendré el vértice. De otra forma, tendría que haber intersecado la parábola con el eje y resolver un sistema de ecuaciones, con lo cual tengo una opción mucho más compleja. Por tanto, ahora para el apartado C, el vértice es el punto medio de P y F. Por tanto, digo que el vértice A es un medio de P más F, es decir, el punto 15 cuartos menos 13 cuartos. Y ya lo tenemos calculado, sin necesidad de hacer un sistema de ecuaciones. Apartado D, vamos a calcular el valor de P. Pues P yo sé que es la distancia entre el foco y la directriz. Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. O bien, calculo la distancia entre P y el foco, porque P es el punto de mínima distancia a la recta D desde el foco, o bien con la fórmula de la distancia de punto a recta. En esta ocasión lo vamos a hacer con la fórmula de distancia punto a recta. Entonces, sustituimos el punto en la recta, que sería hacer 4 menos 3. Recordad que era x más y. Y ahora lo que hacemos es dividir por el módulo del vector normal, que es raíz de 2. Esto nos arroja un resultado de 1 partido raíz de 2, es decir, raíz de 2 partido por 2, que es el valor de P. Podríamos haberlo hecho utilizando la distancia desde el foco hasta el punto P. Hubiera sido otra manera, sin necesidad de utilizar esta fórmula. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante. Como habéis podido comprobar, hemos hecho una variación porque hemos resuelto un sistema lineal que se forma con la recta directriz y el eje, que por construcción vamos a tener la suerte de que siempre se va a poder resolver por reducción. Por tanto, os animo a que lo hagáis de esta forma porque una vez que tenga el punto P, encontrar el vértice es muy sencillo. Simplemente sumamos las coordenadas del foco, que si recordáis eran 4 menos 3. Pues sumo las coordenadas, divido entre 2 y obtengo el valor del vértice. Y para calcular el valor de P, pues tengo dos opciones, las dos que hemos dicho ya anteriormente. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante y os espero en un siguiente vídeo en el que seguiremos hablando sobre parábolas. ¡Hasta luego!